Resumen de la obra, El Cantar de Roldán Anónimo. El Cantar de Roldán es uno de los grandes poemas épicos de la Edad Media europea. Compuesto en lengua romance hacia el siglo XI y atribuido al anonimato tradicional, narra una gesta situada en tiempos de Carlomagno, emperador de los francos, y se centra en el heroísmo y martirio de su sobrino Roldán. La acción comienza en la península ibérica, donde Carlomagno lleva 7 años combatiendo a los musulmanes. Casi toda la tierra ha sido conquistada, salvo Zaragoza, gobernada por el rey sarraceno Marsilio. Temiendo la derrota total, Marsilio idea un ardid, ofrecer falsamente su rendición, prometer tributos y su conversión al cristianismo, con la intención de ganar tiempo y preparar una emboscada contra los francos cuando se retiren. Carlomagno convoca consejo para decidir quién será enviado como embajador ante Marsilio. La misión es peligrosa, el rey sarraceno ha dado muerte a anteriores emisarios. Roldán propone a su padrastro Ganelón para el encargo. La propuesta, aunque presentada con cortesía, es interpretada por Ganelón como una afrenta y una condena encubierta a muerte. En su interior, el resentimiento germina como una herida abierta. Ganelón acepta la misión, aunque lleno de odio hacia Roldán. En el trayecto hacia Zaragoza, se encuentra con Blancandrín, emisario de Marsilio. Ambos entablan conversación y pronto descubren que comparten un enemigo común, Roldán. Blancandrín, astuto diplomático, percibe la debilidad moral de Ganelón y le sugiere que la eliminación del joven héroe podría beneficiar a todos. La semilla de la traición se convierte en pacto. Ganelón acuerda revelar un punto vulnerable del ejército franco, la retaguardia, que suele ser confiada a Roldán. Si los sarracenos atacan ese flanco cuando el grueso del ejército se haya adelantado, podrán aniquilar a los mejores caballeros francos sin enfrentar directamente a Carlomagno. Ante Marsilio, Ganelón cumple formalmente su papel de embajador y transmite las condiciones del emperador. El rey sarraceno finge sumisión y promete obediencia. Todo está dispuesto para la emboscada. La traición ya no es pensamiento, es estrategia. De regreso al campamento franco, Ganelón persuade a Carlomagno de que la oferta de Marsilio es sincera. El emperador, aunque inquieto por sueños premonitorios en los que ve quebrarse su lanza y ser atacado por fieras, acepta la retirada. Decide dividir el ejército, él marchará al frente y dejará la retaguardia al mando de Roldán. Roldán recibe el encargo con orgullo. A su lado estarán su fiel amigo Oliveros, el arzobispo Turpín y los 12 pares de Francia. Es la élite del ejército. Ganelón ha logrado su propósito, colocar a su hijastro en el lugar exacto donde caerá la trampa. En este primer tramo del poema, la épica se entrelaza con la psicología. La figura de Roldán representa el ideal caballeresco, valentía, lealtad, honor absoluto. Ganelón encarna la fractura interna del mundo feudal, el orgullo herido que degenera en traición. Carlomagno aparece como rey poderoso, aunque humano, afectado por presagios que no logra interpretar a tiempo. El escenario queda preparado. El ejército franco se retira por los pasos montañosos de los Pirineos. En el desfiladero de Roncesvalles, los sarracenos aguardan. La tragedia está a punto de desplegarse. La retaguardia del ejército franco avanza lentamente por el estrecho paso de Roncesvalles. Las montañas se alzan como murallas naturales, cubiertas de rocas ásperas y sombras profundas. Roldán cabalga al frente de los 12 pares, acompañado por su inseparable amigo Oliveros y por el arzobispo Turpín, guerrero y pastor de almas. La atmósfera es solemne, nadie sospecha que el enemigo los observa desde las alturas. Al otro lado de las crestas, el rey Marsilio ha desplegado un ejército inmenso. Decenas de miles de guerreros sarracenos esperan la señal. Ganelón ha cumplido su promesa, Roldán dirige la retaguardia y el grueso de las fuerzas francas se encuentra ya lejos, avanzando con Carlomagno hacia Francia. La distancia es suficiente para que cualquier socorro resulte tardío. Oliveros, más prudente que Roldán, percibe el movimiento del polvo en el horizonte.
Desde una altura distingue el resplandor de armas y escudos enemigos. Comprende de inmediato que se trata de una emboscada cuidadosamente planeada. Con gravedad, se vuelve hacia Roldán y le aconseja que toque el olifante, el cuerno de marfil que lleva colgado al cuello, para llamar a Carlomagno y solicitar refuerzos. Roldán, orgulloso y convencido de la superioridad de los francos, se niega. Considera que pedir ayuda sería una señal de debilidad y una mancha sobre su honor. Afirma que los caballeros que lo acompañan bastan para derrotar a cualquier enemigo. Oliveros insiste que no se trata de cobardía, sino de estrategia. El arzobispo Turpín apoya la prudencia. Aún así, Roldán se mantiene firme. La batalla estalla con violencia. Desde las laderas descienden oleadas de guerreros sarracenos, lanzando gritos que resuenan entre las montañas. Las lanzas chocan, los escudos se quiebran, los caballos relinchan heridos. Los francos, disciplinados y valientes, forman un muro de acero. Cada uno de los 12 pares combate con furia legendaria. Roldán se convierte en el centro de la contienda. Su espada durandarte brilla bajo el sol y corta armaduras y cuerpos con precisión mortal. Oliveros lucha a su lado, golpeando con determinación. Turpín, olvidando su investidura eclesiástica, combate con la misma energía que un caballero, exhortando a sus hombres a resistir y prometiendo absolución a quienes caigan. La primera embestida sarracena es rechazada, pero el enemigo es innumerable. Por cada guerrero que cae, otros ocupan su lugar. La sangre empapa la tierra y el eco de los combates rebota en las montañas como un trueno interminable. Oliveros vuelve a suplicar a Roldán que toque el olifante. Ya no es cuestión de gloria, sino de supervivencia. Roldán vacila por un instante, contemplando a sus hombres agotados y heridos. A su alrededor yacen cuerpos francos que hasta hace poco marchaban orgullosos. El orgullo empieza a transformarse en conciencia de responsabilidad. La segunda oleada es más devastadora. Los 12 pares comienzan a caer uno a uno. Cada muerte es descrita con solemnidad, subrayando la grandeza de su sacrificio. La lucha se convierte en resistencia desesperada. Oliveros resulta gravemente herido, aunque continúa combatiendo con determinación. Finalmente, comprendiendo la magnitud del desastre, Roldán decide tocar el olifante. Lleva el cuerno a sus labios y sopla con todas sus fuerzas. El sonido atraviesa los valles y resuena como un lamento colosal. El esfuerzo es tan intenso que las sienes se le agrietan y la sangre brota de su boca. Sopla una vez más, decidido a que el emperador escuche la llamada. A lo lejos, Carlomagno oye el eco del cuerno. Sospecha traición y quiere regresar de inmediato, pero Ganelón intenta persuadirlo de que Roldán solo caza o celebra alguna escaramuza menor. El emperador, inquieto por sus presagios, ordena finalmente el retorno. En Roncesvalles, la situación es crítica. Los francos han sido diezmados. Oliveros, moribundo, recrimina a Roldán su obstinación inicial. No hay odio en sus palabras, solo tristeza por la decisión tardía. Turpín también cae herido tras bendecir a los sobrevivientes. El combate continúa entre cadáveres y polvo. Roldán, exhausto, permanece en pie como símbolo de resistencia. Aunque la ayuda se acerca, el tiempo se ha agotado. La emboscada ha cumplido su objetivo. Así concluye el segundo movimiento de la tragedia, la traición se ha materializado en sangre, y el heroísmo se enfrenta a su precio más alto. La batalla en Roncesvalles ha reducido la retaguardia franca a un puñado de sobrevivientes. El suelo está cubierto de cuerpos y armas destrozadas. El estruendo de la lucha se ha transformado en un murmullo trágico, interrumpido solo por los últimos choques de acero. Roldán permanece en pie, ensangrentado y exhausto, como un roble herido que aún desafía la tormenta. Oliveros yace gravemente herido. La claridad de su juicio no lo abandona ni en la agonía. Mira a su amigo con una mezcla de dolor y afecto.
Le reprocha con palabras firmes su exceso de orgullo, esa negativa inicial a tocar el olifante cuando aún era posible salvar a los hombres. Roldán escucha en silencio. No responde con ira. Comprende la verdad de la acusación. Entre ambos no hay enemistad, solo la certeza de que el honor mal entendido ha acelerado la ruina. El arzobispo Turpín, malherido, se arrastra entre los cadáveres. Aún encuentra fuerzas para impartir absoluciones y elevar oraciones por las almas que han caído. Su figura encarna la unión de la espada y la cruz, ideal caballeresco y fe cristiana fundidos en una sola imagen. Cuando finalmente sucumbe, lo hace con el nombre de Dios en los labios. Roldán vuelve a tomar su espada, Durandarte. A su alrededor se alzan algunos sarracenos rezagados que buscan acabar con el último gran paladín. Aunque debilitado, el héroe los enfrenta con determinación. Cada golpe suyo es definitivo. La épica lo presenta casi sobrehumano en su resistencia. No lucha por victoria, sino por fidelidad a su señor y a su fe. El esfuerzo de haber tocado el olifante ha sido devastador. La sangre brota de sus oídos y su vista se nubla. Siente que la muerte se aproxima. Antes de caer en manos enemigas, decide retirarse a una colina cercana. Allí quiere morir con dignidad, mirando hacia España, tierra conquistada para su emperador. Se sienta bajo un pino, apoyando la espalda contra la roca. Coloca su espada y su olifante bajo su cuerpo, intentando protegerlos del enemigo. Para él, esos objetos no son simples armas, representan su honor y la grandeza de Francia. En un último acto de fuerza, intenta quebrar Durandarte contra una piedra, deseando evitar que caiga en poder sarraceno. La espada resiste. Es indestructible, símbolo de la permanencia de su causa. La narración se detiene en este instante solemne. Roldán levanta el guante hacia el cielo en señal de entrega a Dios. Reconoce sus faltas, acepta su destino y encomienda su alma. Ángeles descienden para recogerlo, entre ellos San Gabriel y San Miguel, según la tradición épica. La muerte no es derrota, sino tránsito hacia la gloria eterna. Mientras tanto, Carlomagno avanza de regreso, guiado por el eco del olifante. Encuentra el campo cubierto de cadáveres. Reconoce uno a uno a sus caballeros caídos. Cuando descubre el cuerpo de Roldán, el emperador se derrumba en dolor. El lamento del viejo rey resuena con una intensidad casi bíblica. No solo ha perdido a su sobrino, sino al mejor defensor de su imperio. La descripción de la muerte de Roldán transforma la batalla en martirio. La obra no presenta su final como consecuencia de un error táctico, sino como sacrificio heroico en defensa de la cristiandad. El tono es elevado, casi litúrgico. Cada gesto del héroe adquiere dimensión simbólica. Carlomagno ordena perseguir a los sarracenos. El dolor se convierte en justicia. La tragedia personal se expande hacia la guerra total. El emperador alza los ojos al cielo y pide fuerza para vengar a sus hombres. El poema enfatiza la idea de que la traición de uno ha provocado la caída de muchos, pero también que la lealtad de los mártires consolidará la memoria eterna de su gesta. El tercer movimiento del poema culmina así en una escena de profunda solemnidad. Roldán muere solo en la montaña, aunque rodeado por la presencia divina. Su figura se eleva más allá de la carne vencida. Se convierte en emblema de fidelidad absoluta, de heroísmo llevado hasta las últimas consecuencias. El silencio cae sobre Roncesvalles. El eco de la batalla se disipa, dejando paso al peso del duelo. La historia ya no trata solo de combate, sino de memoria, juicio y trascendencia. El hallazgo del campo de Roncesvalles transforma el dolor de Carlomagno en determinación implacable. Ante los cuerpos de Roldán, Oliveros, Turpín y los 12 pares, el emperador no se limita a llorar, jura que la sangre derramada será vengada. Ordena de inmediato la persecución del ejército de Marsilio, que huye hacia Zaragoza creyendo concluida la emboscada. La noche cae sobre los Pirineos,
pero la oscuridad no detiene a los francos. El poema describe un momento prodigioso. Carlomagno eleva una oración y el sol se detiene en el cielo para prolongar el día. Esta suspensión cósmica subraya la dimensión sagrada de la empresa. No se trata solo de represalia militar, sino de justicia divina. El emperador actúa como instrumento de un designio superior. Los francos alcanzan a los sarracenos junto al río Ebro. El enfrentamiento es brutal y definitivo. Las tropas de Marsilio, desorganizadas tras la emboscada, no resisten el ímpetu de un ejército que combate con furia renovada. La batalla se describe con el mismo tono épico que la de Roncesvalles, aunque ahora la balanza se inclina del lado franco. Marsilio combate con valentía desesperada. Logra herir a varios caballeros antes de perder la mano derecha bajo el golpe de una espada franca. Gravemente mutilado, huye hacia Zaragoza, donde la reina Bramimonda lo recibe entre lamentos. El rey comprende que su traición ha desencadenado una fuerza imposible de contener. La ciudad de Zaragoza se convierte en el último bastión. Carlomagno sitia la urbe con determinación. Los muros tiemblan bajo los asedios y las torres son asaltadas. La resistencia sarracena se debilita. La muerte de Marsilio, consumido por sus heridas, simboliza el fracaso de la traición inicial. El poema introduce entonces la llegada de un nuevo adversario, el emir Baligán, soberano poderoso que acude desde Oriente para auxiliar a los musulmanes. Su figura eleva la contienda a una escala casi universal. No es un enemigo menor, sino un monarca experimentado que encarna la grandeza del adversario. La épica medieval concede dignidad al rival para magnificar la victoria final. Baligán y Carlomagno se enfrentan en combate singular en medio del caos del campo de batalla. Ambos representan mundos opuestos, dos imperios que chocan bajo la mirada del cielo. El duelo es feroz. Las lanzas se quiebran y las espadas resplandecen. La edad pesa sobre el emperador franco, aunque su fe lo sostiene. Cuando parece vacilar, recibe auxilio divino y logra herir mortalmente a Baligán. La caída del emir sella la derrota sarracena. Sin líder y sin esperanza, el ejército enemigo se dispersa. Zaragoza cae finalmente en manos francas. Bramimonda es capturada y conducida ante Carlomagno. En el poema, su conversión al cristianismo simboliza el triunfo espiritual que acompaña al militar. La venganza ha sido consumada. No queda rastro del ejército que emboscó a Roldán. La justicia que el emperador prometió en Roncesvalles se ha cumplido con creces. Aún así, el tono no es jubiloso. El recuerdo de los caídos pesa más que la victoria. Carlomagno contempla las ruinas de Zaragoza consciente de que ningún triunfo restituye la vida de sus paladines. El ejército regresa a Francia llevando consigo los cuerpos de los héroes. La marcha es solemne. No es desfile victorioso, sino procesión fúnebre. La épica subraya que la verdadera gloria no reside en la conquista material, sino en la fidelidad hasta la muerte. En este cuarto movimiento del poema, la narrativa amplía su horizonte. La tragedia personal de Roldán se integra en un conflicto mayor entre civilizaciones. La intervención divina, la detención del sol y el duelo entre emperadores confieren al relato una dimensión casi apocalíptica. La traición de Ganelón ha desencadenado una cadena de acontecimientos que culminan en guerra total. La justicia militar ha sido ejecutada contra los enemigos externos. Queda pendiente la justicia interna, aquella que juzgará al traidor que permitió la masacre. El poema prepara así su desenlace. La venganza contra el enemigo extranjero está completa. Ahora el drama se desplaza al corazón mismo del reino franco, donde la lealtad y la traición serán sometidas a juicio definitivo. El ejército franco regresa a Aquisgrán cargando no solo los cuerpos de los héroes caídos, sino también el peso moral de la traición. Carlomagno preside las exequias de Roldán y de los 12 pares con solemnidad casi litúrgica. La corte entera se cubre de luto.
La muerte en Roncesvalles no se presenta como simple episodio bélico, sino como herida abierta en el corazón del imperio. Los cadáveres son honrados con ritos sagrados. El emperador ordena que los mejores caballeros sean enterrados con dignidad, y sus nombres pronunciados para que no se pierdan en el olvido. La épica insiste en que la memoria es forma de justicia. Quien muere por lealtad alcanza gloria eterna, quien traiciona enfrenta condena pública y divina. El siguiente acto del poema desplaza el foco hacia Ganelón. El traidor es arrestado y llevado ante el tribunal del rey. No niega haber negociado con Marsilio, aunque argumenta que su acción fue venganza personal contra Roldán y no traición contra el emperador. Su defensa se apoya en una distinción jurídica, sostiene que actuó por ofensa familiar, no contra la soberanía de Francia. El juicio es complejo. Los varones francos se dividen. Algunos consideran que Ganelón ha provocado la muerte de los mejores caballeros del reino y debe pagar con su vida. Otros, influidos por vínculos familiares o por temor a sentar precedente peligroso, vacilan en condenarlo. La tensión política atraviesa la asamblea. Carlomagno escucha en silencio. Su dolor por Roldán es evidente, aunque como soberano debe garantizar un proceso legítimo. La justicia feudal exige una resolución mediante combate judicial cuando el veredicto no es unánime. Así se decide que un campeón defienda la causa del emperador contra el defensor de Ganelón. El resultado del duelo será interpretado como juicio divino. El caballero Thierry se ofrece para representar la acusación. Es de menor estatura y fuerza que su adversario, Pinabel, pariente de Ganelón y guerrero formidable. El contraste físico subraya el carácter providencial del combate. No será la fuerza bruta la que determine el resultado, sino la rectitud moral. El duelo se celebra ante la corte reunida. Las lanzas se astillan y las espadas chocan con violencia. Durante un momento parece que Pinabel impondrá su superioridad. Thierry resiste con firmeza, invocando justicia y verdad. Finalmente logra herir mortalmente a su adversario. Pinabel cae al suelo y reconoce la derrota. La asamblea interpreta el desenlace como señal inequívoca del juicio de Dios. Ganelón es declarado traidor. La sentencia es severa. El poema describe su ejecución con crudeza ejemplarizante, es descuartizado por caballos, castigo reservado a quienes atentan contra la unidad del reino. Sus cómplices también son castigados. Con la muerte de Ganelón, la justicia interna se consuma. La traición que originó la tragedia encuentra su respuesta. La obra subraya que el orden social y político solo puede sostenerse sobre la lealtad absoluta al soberano. El vínculo feudal se presenta como fundamento sagrado. El poema concluye con una escena de tono melancólico. Carlomagno, ya anciano, recibe en sueños la visita de un ángel que le ordena emprender una nueva campaña en tierras lejanas. El emperador suspira. El deber no termina con la venganza ni con el juicio. La guerra es permanente, la responsabilidad del gobernante es incesante. Así se cierra el Cantar de Roldán, no con celebración triunfal, sino con conciencia del sacrificio continuo que exige la defensa de la fe y del imperio. La figura de Roldán permanece como ideal caballeresco llevado hasta la entrega total. Ganelón queda fijado en la memoria como paradigma de traición. Carlomagno encarna la carga del poder y la justicia. La obra, en su estructura completa, traza un arco que va desde la intriga individual hasta la restauración del orden universal. Traición, martirio, venganza y juicio conforman un ciclo moral coherente. La épica medieval no solo canta hazañas, establece un código ético donde el honor y la fidelidad constituyen el eje de la existencia. El eco del olifante parece resonar aún en las montañas de Roncesvalles. No es solo llamado de auxilio, es recordatorio de que la grandeza humana se mide en la lealtad ante la adversidad. La memoria convierte la derrota material en victoria espiritual. En ese tránsito entre sangre y gloria descansa la fuerza perdurable del poema.
Suscríbete a mi canal para subir más contenido. Gracias.